Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo. Estamos súper emocionadas, Jex y yo. De hecho, estamos grabando en Viernes Santo 2025. Este capítulo sentimos que es el más importante de todos. Se llama Cristo venció. Y bueno, estamos felices de que nos acompañen. Queremos compartirles algo que es tan importante para nosotros, para toda la humanidad, el evento más importante en la historia de la humanidad, que es la resurrección de Jesucristo, su gran sacrificio expiatorio y qué significa para nosotros. Jexi, cuéntanos qué opinas en lo que yo subo el primer versículo. Primero estoy muy emocionada porque nosotros todo lo que hemos hecho es en función de que conozcan a Jesús, ¿ok? De que sepan quién es Él y qué vino a hacer por nosotros. Y yo creo que este versículo que específicamente vamos a iniciar leyendo, pues nos muestra cuál fue la intención de Dios crear todo este movimiento. Me encanta. Entonces, el primer versículo es Juan 3 del 16 al 17. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera ama Dios al mundo. Mm. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, presente, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tanto información aquí, amiga. Cuéntanos qué opinas de este versículo, qué te hace sentir. Mira, yo lo que pienso es que él siendo rey, él siendo creador de todo el mundo, de todo el universo, de las galaxias, de las estrellas, de todo esto, imagínense esa inmensidad por un minuto. Él decidió convertirse en hombre, o sea, venir a la creación que él específicamente creó con la intención de que pudiésemos tener una eternidad junto a él. Dijo que yo me voy a convertir en uno de ellos para mostrarles a ellos cómo volver a casa. Y miren todo lo que él permitió que pasara por amor. Y yo sé que esto al entendimiento humano es como, wow, o sea, de verdad tenía que hacer todo esto porque sí pudo haber hecho esto otro. Sin embargo, permítete navegar en lo que él tuvo que hacer. Entonces entró al vientre de una virgen, que fue muy seleccionada obviamente para que pudiese traer a este ser, y luego él pudiese nacer tal cual como todo tú y yo nacemos, para que él te dieras cuenta que él podría ser carne y hueso y aún así ser 100% hombre, 100% santo, 100% Dios en una sola persona y mostrarnos el camino que debemos andar. Entonces, una vez que ya él se vuelve hombre y empieza a demostrar que él es Dios en su andar, en su caminar, en que se podía vivir sin pecado en la tierra, y a decirte, ok, yo voy a vencer la muerte, y donde él mismo, o sea, justo antes de ir a ese sacrificio en la cruz, él sudó sangre. Imagínense el grado de ansiedad que él vivió. ¿Él tenía necesidad de hacer esto? No. Y aún así, él eligió hacerlo porque sabía que era el puente que podía conectarnos nuevamente con ellos para poder estar en esta eternidad, si obviamente lo elegimos, para poder volver a casa, de que es de donde venimos. Entonces, cuando tú dices, ok, este Jesús decidió vivir y caminar todo este sendero y aún así decide, bueno, yo voy a ir a la cruz, para aquí va a quedar todo dividido y voy a empezar a crear un nuevo camino para mis hijos, para las personas que sí decidan ser mis discípulos. Entonces, ahí se abre este mundo. Ahorita que estabas hablando, me acordé de algo que compartió un amigo de la iglesia hace un par de semanas. Es un señor joven y dice, yo tengo cuatro hijos. Yo tengo cuatro hijos y yo he estado pensando, ¿a cuál de estos cuatro hijos estaría yo dispuesto a sacrificar Ujú. para que mis otros tres hijos se pudieran salvar? Y así con lágrimas en los ojos dijo, yo no podría sacrificar a ninguno de mis hijos. Totalmente.
Entonces, Dios el Padre mandó a su hijo a morir por el resto de sus hijos. O sea, y a verlo sufrir, o sea, qué tremendo sacrificio. Uno como mamá, uno como papá, Y más que el hijo le estaba diciendo, epa, pasa de mí esta copa. Sí, sí. sí, o sea, si es tu ¿Es voluntad, posible que me la quites, por favor? No me des esta. pasa de mí esta copa. O sea, obviamente como ser humano sintió toda esta angustia, toda esta ansiedad que hablamos. Sí. A Está mí bien. eso me ayudó a verlo con ojos diferentes, con una perspectiva, porque era como que, bueno, Dios tan grande, tan todopoderoso, vino, murió por mí. O sea, sí lo es como que gracias, pero cuando lo puso así, hablando de sus hijos, dije, como mamá, dije, qué fuerte, qué gran sacrificio. O sea, él tomó sobre sí todos nuestros pecados, todos nuestros dolores, toda nuestra culpa, o sea, de toda la humanidad, qué grande ha de haber sido ese peso, no nada más físicamente, espiritualmente, toda esa carga de toda la humanidad. Y por Es eso un, que decimos que Él es el cordero que quita el pecado del mundo, porque antes se usaban corderos de animalitos y entonces estos eran sacrificados para traer esta limpieza de pecados. Pero cuando Jesús va a la cruz y de hecho se pone él mismo como un cordero, ahí es donde incluso Él siente que, cuando Él recibe esta carga de pecado, Él siente que el Espíritu Santo se va porque obviamente el Espíritu Santo no puede estar donde hay pecado, pero él lo recibió y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Claro, porque ahí ya él estaba recibiendo todo el pecado de nosotros para poder limpiar al mundo. Y eso, amiga, también lo que dice es que el cordero no era cualquier cordero, siempre elegían al más blanco, al más perfecto, ese era el que sacrificaban. Y Jesucristo es el único que podía hacer esto por la Tierno, humanidad, porque era el único perfecto, el único puro. el Muy, único. muy potente. Amiga, creo que es buen momento para compartir el segundo versículo. El segundo versículo es 1 Juan 1 del 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, que es lo que decías, Jexy, que Él, su sangre es lo que nos limpia, esa sangre es Derramó en esa. lo que nos hace limpios y puros como Él. Él ya dio el regalo, pero nosotros tenemos ahí la decisión. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, porque la verdad es que sí somos pecadores. Pero ¿cómo podemos entonces recibir su regalo si confesamos nuestros pecados? Tenemos que confesarlos, reconocerlos y confesarlos. Entonces, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso se me hace súper poderoso porque está el regalo que Él nos dio y luego está la parte de que nosotros lo recibamos. Y bueno, Jakes aquí nos va a explicar más de cómo podemos recibir este gran regalo del perdón. La vida en general, nosotros siempre vivimos en estos 3 días, o sea, viernes, sábado y domingo. El viernes de crucifixión, ¿ok? Que es donde está la incertidumbre de lo que estamos pasando. No sé exactamente qué estás pasando tú hoy, pero probablemente estés en un viernes de De crucifixión. crucifixión, ¿No? tu cruz, ¿cuál es tu Exacto. cruz? ¿Cuál es tu cruz ¿Qué es lo que actual? te está pasando? Luego, después de esto viene un sábado, y un sábado donde te estás dando cuenta que existe la muerte de este proceso que estás viviendo. Ahí es donde Jesús literalmente el día sábado estaba muerto. Y aunque él dejó instrucciones muy claras para todo su entorno, sabiendo que él iba a resucitar, igualmente está la incertidumbre dentro del proceso, donde tú dices, probablemente todo se acabó, realmente no va a pasar aquí mayor cosa, y bueno, esto podría ser eterno, o sea, esta parte que estamos viviendo un sábado, o sea, cuando está la muerte ahí frente a frente, donde te estás dando cuenta de que esto que hiciste o esto que está pasando está muerto. Pero afortunadamente, cuando está Jesús en la ecuación, siempre hay un día 3. Y el día 3 es el día de resurrección. Es el día donde todo cambia. Es el día donde te das cuenta que Jesús tenía razón en lo que dijo.
en que cuando Él está en la ecuación, todo puede ser transformado, todo puede ser mejorado, todo puede ser esperanzador, todo puede tener fe, se puede ver radiante y existen posibilidades con Él. Entonces, probablemente estás viviendo en estos 3 días, pero confía en Dios, que Él está ahí para resucitar, para acompañarte, para valorarte. No te saltes los procesos. O sea, no quieras pasar de la cruz a la resurrección. Vive el proceso de muerte. Pregúntate, observa qué hay dentro de mí. No te saltes eso porque probablemente entonces quieras luego vivir en una muerte y no, puedes vivir en el viernes de crucifixión, en el sábado de muerte, pero el domingo va a llegar. Entonces esto es bien valioso. Elige cómo verlo en tu vida, refleja estos 3 días y cree en que siempre va a estar Jesús allí. ¿Y por qué? Porque Jesús nos dice en su palabra. Miren aquí en donde dice Juan 10, 16, 33. Dice, yo he dicho estas cosas para que en mí haya paz. ¿Ok? Dios es el único que nos puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, Él nos ha dicho todas estas cosas para que nosotros confiemos y tengamos paz en medio de la tormenta, en medio de la crucifixión, en medio de la muerte, incluso en medio de la resurrección, porque son cosas que nos pueden abrumar. Tengamos paz. ¿Ok? En el mundo afrontarás aflicciones. Pero anímense. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. O sea, Él ha vencido al mundo con todo lo que hizo en esa cruz. La representación de la cruz. De ahí, literalmente, le dijo al diablo, epa, tú no tienes vida aquí. La muerte no me paralizó y ahora mi gente puede venir junto a mí directamente. Entonces, cuando entendemos que la fe es la gasolina y Jesús es el carro, entonces tenemos dirección. A veces queremos tener fe en la fe y no, la fe en la fe es vana, es absurda, o sea, te cierra puertas. Al contrario, o sea, la fe es la gasolina y el carro es Jesús, Él es el vehículo, Él es a donde vas a ir, es a donde te quieres llevar. Pero móntate en eso y deja que Él te dirija tu vida. Y te das cuenta que caminar junto a Él te permite ver y creer cosas que para el mundo parece locura o para la gente que está en tu entorno jamás creería, epa, el domingo va a venir. El domingo no va a venir. Pero ya sabemos, ya esto es historia, o sea, ya sabemos que así funciona la vida. Así funciona cuando caminamos con Jesús. Porque Jesús lo dijo millones de veces y hoy lo podemos ver y es una realidad. Estamos en el 2025 después de quién. Entonces, aquí entra este segundo versículo que dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él. ¿Qué le dijo? Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Libre de qué? Libre de ataduras, libre de engaños, libres de mentiras, de nosotros mismos, porque probablemente nosotros mismos nos estemos diciendo cosas que no, en Jesús siempre hay esperanza, en Jesús siempre hay fe, en Jesús siempre hay oportunidades. ¿Qué opinas tú de esto, amiga? Yo opino que la verdad nos hace libres de pecado, amiga. Regresando a lo que estabas diciendo de los 3 días, a mí ese concepto nunca lo había escuchado y cuando me lo compartiste hace ratito antes de empezar la grabación, dije, wow, o sea, qué poderoso. Sí, el viernes de crucifixión, ese es como cuando tenemos una carga difícil, un problema actual. Ujú. Pero si ese día fue difícil, más difícil yo siento el sábado, Sí, cuando la esperanza, o sea, imagínate, o sea, ya se fue, ya murió, ya la esperanza ya no se está. desvaneció, se esfumó. O sea, ¿cómo se han de haber sentido de que
dediqué 2 años de mi vida a seguirlo, o cuántos años de los discípulos, o sea, qué tal que siempre no se fue, ahí entra la duda, entra el miedo, qué tal si me encuentran, porque, ¿verdad? Van a ir detrás de la gente que era sus seguidores, o sea, ahí entra todo esto. Entonces siento que, de hecho, tal vez muchos ahorita vivimos en el sábado, o sea, tal vez la mayor parte de nuestra vida es ese sábado y ahí es donde tenemos la oportunidad de decidir creer o no creer. Entonces, si sí creo, ¿cómo voy a actuar? Si sí creo que va a regresar, ¿verdad? Si sí creo que Jesucristo va a regresar porque Él prometió que va a regresar, así como prometió en ese entonces que iba a resucitar al tercer día. O sea, bueno, básicamente dijo, voy a regresar, pero no lo dijo tal y cual. O sea, ellos no estaban muy claros de qué significaba eso. Pero Claro, porque nosotros, en medio del proceso nunca vamos a tener claro, esa, ajá, Él nunca. no va a estar 100% claro, pero nosotros sí sabemos que va a regresar. Eso ya no lo dijo. No Exacto. nos ha dicho el día y la hora, pero de que regresa, regresa. Entonces ahorita estamos en ese sábado, ahorita estamos viviendo en ese sábado y tenemos dos opciones. Opción uno es, bueno, creo en él, o sea, creo que vino, creo que existió, creo que fue un profeta, pero eso no tiene nada que ver con mi vida actual y me voy a portar como yo quiera y voy a vivir para mi gozo, para mi gloria, para mi satisfacción, para mí, para mí, para mí, para mí. O creo que Él vino y tengo fe en Él y tengo esperanza en Él y creo que era cierto lo que estaba diciendo, que Él me vaya a ayudar a regresar al Padre y que para poder regresar al Padre tengo que aceptar ese sacrificio expiatorio y para poder aceptarlo necesito reconocer, así como dice tú, no brincarte ese sábado, no brincarte el sábado significa verme al espejo, reconocer que soy pecadora y reconocer que yo sola no puedo superar ese pecado, pero agarrada de él sí puedo ir progresando y progresando, y ese progreso es a través del arrepentimiento. Ese progreso a través de, primero que nada, hacer ese examen de conciencia todas las noches y decir, ¿qué pensamientos tuve hoy? ¿Qué acciones hice hoy? Y lo que va a ir pasando es que nos vamos a pescar más y más rápido y nuestros pecados van a empezar a ser menos y menos graves y vamos a empezar a ser ¿No? santificados en Él. Y también al leer la palabra de Dios, nos ayuda a caminar como Él caminó. Y entonces nos ayuda a vivir en gozo en pleno sábado. Nos ayuda a Exacto. vivir en gozo en medio de las adversidades, porque también al ver, al notar que Él también vivió en este mundo y que Él se afianzó en la misma palabra y respondía cuando tenía incluso esos espacios que donde era tentado, respondió con la palabra, y la palabra de Dios es lo que nos sirve como un escudo. ¿Ok? Como ese manual que requerimos para tener ese avance, ese seguir adelante día a día. Entonces te das cuenta que si él lo pudo hacer, nosotros también lo vamos a poder hacer. Exacto, amiga. Y ahorita que estabas hablando, se me vino este versículo, Juan 17, 14, 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, así ya para nada más darle conclusión a mi reflexión es estamos en este mundo que ahorita es un mundo corrupto. O sea, si vemos a nuestro alrededor, la gente se ha convertido tan narcisista y yo y mi selfie y mi, ya sea mi belleza o mi poder o mi dinero o mi casa o mi carro. O sea, es mucho el yo, los tantos ídolos en el mundo. Al leer la palabra de Dios, como dice Jessica, y al reconocerlo a Él como nuestro Salvador y a reconocernos nosotros como pecadores, entonces podemos darnos cuenta con más claridad la verdad. Y la verdad es qué es lo bueno y qué es lo malo. Podemos más claramente decir, espérame, esto no está bien, esto no lo voy a hacer. Siento que cuando no estamos alineadas con Él, podemos inventar nuestras propias historias. Como dicen, nunca han ido a una prisión y hay uno que en realidad sea culpable. Cuando vas a una cárcel, todo mundo se cree inocente. ¿Por qué? Porque nadie se cree malo. Todo mundo nos inventamos. No es que no fui yo, fue culpa de eso, fue culpa de eso. O sea, apuntamos dedos. Y la verdad es poder verte al espejo y reconocer.
la regué en esto, no lo puedo corregir yo sola. Esta adicción al alcohol, esta adicción a la tele, esta adicción a la comida, esta adicción a lo que sea, a ser impaciente, yo no lo puedo superar sola. Pero agarrada, aferrada, abrazada de la mano de Jesucristo, que Él sí es perfecto, aceptando ese gran sacrificio expiatorio, sí lo puedo ir superando y progresando y progresando y progresando hasta que un día pueda ser no nada más justificada, sino santificada gracias a Él. Y ese es el gran regalo, porque la cosa impura no puede regresar a vivir con el Padre. Entonces, la única manera que vamos a poder regresar a vivir con el Padre va a ser a través del sacrificio y esa intercesión que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces, yo siento que, como decía Jessica, el sábado puede ser un día de gozo y un día de esperanza si aceptamos esa enseñanza y la vivimos. Entonces, no nada más es creer en Él, sino creer en Él y seguirlo, seguir su ejemplo, buscarlo, pedirle ayuda. ¿Tú qué opinas, amiga? Amén. No, yo estoy ahora mismo pensando en que el mundo nos ha metido tantas cosas para celebrar en este día, como por ejemplo, La celebrando conejita, las Pascuas, bueno, es ir a recoger conejitos o a estar en un evento de no sé, de que según se celebre a Jesús, pero todo eso opaca de alguna manera lo que él hizo. O sea, ¿tú sabes qué significa morir en una cruz? Una persona que no merecía hacerlo, vivirlo de esa manera. Una persona que jamás pecó, que en ese momento era la forma más vil de morir, y pues lo condenaron a él. Y entonces ahora queramos disfrazar o menospreciar todo lo que él hizo porque, y ojo, mis hijos pueden ir a recoger conejitos y todo bebitos. esto, está bien, pero yo no les digo que eso significa Pascua porque eso no es lo que significa la Pascua. O sea, lo que estamos ahorita concientizando y celebrando de alguna manera es que Cristo murió y resucitó, porque Él Amén. no está en esa cruz. Esa cruz está vacía. Y cuando yo le entendí, hay tantos lugares, tantos centros donde dicen que alaban a Dios y ponen una cruz donde sale o donde sale un Cristo muerto. Cristo no está muerto. O sea, Cristo se bajó de esa cruz y Se él, quedaron atorados en el viernes o el sábado, amiga, en lugar exacto, de el de domingo. llegar el domingo y el domingo ya la cruz está vacía, la cruz representa todo lo que él hizo. Sin embargo, ya ahí no está. Él está vivo, él está ahora mismo a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, o sea, y allí vestido de blanco en algún momento va a venir por segunda vez y ahí es donde nosotros queremos que tú y yo y todos podamos Estar listos recibirlo, para porque todo el recibirlo. mundo lo va a ver. Él va a permitir que todos lo vean. Él va a venir caballo blanco con un ejército, o sea, a buscarnos. Entonces, qué bonito estar ahí listo. Y no se trata de religión, amigos, amigas, los que están escuchando aquí. Se trata de reconocer a Jesús como tu único Salvador, como la persona que te ama, como nadie más te ha amado, que se entregó a sí mismo por amor a ti. Y para que tú digas, mira, ¿sabes qué? Es verdad, yo lo reconozco, yo quiero, elijo, camino con Él porque sé que es el que me da fe, me da la esperanza, me da el gozo, me da la salvación y me da la oportunidad de tener una vida eterna junto a Él, donde vaya a estar viendo las calles de bronce, el mar de cristal y todas estas cosas espectaculares que ya ellos tienen para nosotros y que simplemente nosotros tenemos que aquí decir, es verdad, voy a elegirlo, voy a seguirlo. Y esta es la intención de crear esto, o sea, de decirte que Cristo venció, venció. Así que celebra junto a nosotros este tiempo hermoso de resurrección y de que no importa si el viernes está la crucifixión y que el sábado probablemente está Certidumbre y miedo. la muerte, confía que la resurrección el domingo va a llegar. Gracias Amén. por haber llegado hasta acá. Gracias por haber escuchado este capítulo. Compártelo con personas que requieran escuchar este nuevo espacio donde Jesús está vivo y Jesús venció por amor a ti y a mí. Gracias por estar en este episodio de Viviendo Milagros. Bendiciones.